Repito la pregunta que es siempre la misma. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Más animados que en el pueblo dominicano. Muy bien, vamos al capítulo 2 del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Santiago, el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el final del capítulo. Y empezamos este mensaje hace cuánto? Septiembre, octubre. Y bien, ojalá Dios mediante lo vamos a terminar. Dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué haces? Pues también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hermano, hombre humano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre amado, te damos gracias por esta enseñanza tuya. Pido ayuda para compartir esta enseñanza de una manera fiel a lo que tú quieres enseñarnos, y que todos los aquí presentes se den cuenta de su verdadero estado delante de ti. Y si está aquí sin conocer a tu Hijo como Salvador personal, que no salga igual, sino regocijándose por haber llegado a formar parte de tu familia. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Son muchos los que leen este texto e ignoran la gramática y el vocabulario. Llegan así a la conclusión de que Pablo y Jacobo se contradijeron, enseñando dos maneras distintas para ser salvo. Pablo diciendo que es por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Mientras Jacobo pregunta, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el versículo 14 de lo que hemos leído.
A veces citan el capítulo 2, los versículos 8 y 9 de Efesios también. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ignorando justo lo que viene justo después, en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Pablo está explicando que Dios salva al hombre pecador por su gracia, a base de una confianza total en la obra de su Hijo Jesucristo, con el fin de producir buenas obras. Amén. El pecador que ha sido hecho hijo de Dios deja de ser el hombre egoísta, egocéntrico que era antes, en ser uno dispuesto a hacer el bien a su propio. Y como tenemos lo que tenemos aquí de la pluma de Jacobo, ya va de la mano con lo que Pablo escribió. No le contradice. De hecho, en el último mensaje pusimos el enfoque sobre esta primera de las dos preguntas propuestas por Jacobo, de qué aprovechará al hombre que dice que tiene fe y no tiene obras. Utilizó dos ilustraciones, el del hermano necesitado y el de lo que uno cree sobre Dios, que vamos a ver con un poco de detalle hoy. Y llega a la conclusión: la fe si no tiene obras es o está muerta en sí misma. Ahora, vamos a poner el enfoque sobre la segunda de estas dos preguntas. ¿Cómo está tu fe? ¿Está muerta o viva? ¿Tienes una fe muerta o viva? Para poder entender bien lo que Jacobo está escribiendo aquí, tenemos que fijarnos en dos palabras claves: mostrar y ver. Bueno, creo que casi todos, si no todos los aquí presentes, tenemos una idea en cuanto al significado de estos dos verbos. Pero, para que todos estuviésemos en la misma onda, vamos a ver lo que dice el diccionario sobre el asunto. De hecho, el verbo mostrar lo define así: enseñar, poner una cosa de manera que sea vista. En particular, poner una cosa delante de alguien determinado para que se la vea. Y he añadido con sus propios ojos. Vine, en su diccionario expositivo, indica que el verbo griego usado aquí significa mostrar con pruebas, evidencia, no las pruebas de los exámenes de los estudios. Este significado está en completa armonía con el significado del verbo español y también el contexto dentro del cual encontramos este verbo. Ahora, el verbo ver.
percibir algo por el sentido de la vista. Percibir algo con el sentido de la vista, con los ojos. Son dos los verbos griegos encontrados aquí, paralelos pero no exactamente iguales en cuanto al significado. El primero, blepo, significa mirar a o percibir, según Strong y Vine. El segundo, jorao, significa fijarse en, discernir claramente. Es decir, son íntimamente relacionados estos dos verbos griegos. Es más, aplicados a seres humanos, normalmente se refieren a lo que sería visible al ojo desnudo. Visible al ojo humano sin la ayuda ni de telescopio ni de microscopio. ¿Entendéis por dónde voy? No veo ninguna reacción. Bueno, muéstrame tu fe. Estas palabras son parte de las primeras 4 oraciones de este párrafo del 18 hasta el final del capítulo. Se encuentra 2 veces: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta afirmación viene pisando de los talones de lo que dicen algunos. Tú tienes fe, yo tengo obras. Dicho así, puede implicar que estamos hablando de dos cosas que no tienen relación en sí. La realidad es que la verdadera fe sin obras no existe. Está muerta. Versículo 17, más adelante, en el versículo como termina en el versículo 26 y creo que es el 22 también, encontramos el mismo pensamiento. En Efesios 2:10 ya hemos leído, porque somos creados con el fin de hacer buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Y también se puede decir que las buenas obras, entre comillas, sin fe, tampoco tienen valor delante de Dios. Vamos a Isaías, el capítulo 64. Isaías, el capítulo 64. Un versículo que muchos tienen memorizado. Versículo 6. Si bien nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Wow. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia delante de Dios. Filipenses capítulo 3. El versículo 9 tiene un pensamiento paralelo.
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sí que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Justicias por la fe. Volviendo a Santiago, la primera vez que encontramos el verbo mostrar aquí es como un imperativo. Es un imperativo. Sirve como desafío o exhortación al vecino a mostrar, dar evidencia de fe sin obras. Eso ningún ser humano será capaz de satisfacer delante del ser humano. Porque yo no puedo ver tu fe. Tu fe es invisible a mis ojos. Lo único que yo puedo ver es lo que tu fe produce. Es igual con el viento. ¿Alguien ha visto el viento alguna vez? Quiero ver la mano. Si eres capaz de ver el viento, eres Dios. ¿Ok? Pero sí vemos lo que produce el viento, ¿no? Por ejemplo, una brisa refrescante por la tarde del verano, ¿qué produce en nosotros? Gozo, no, placer. Pero el viento huracanado tiene otro efecto, un efecto destructivo, ¿verdad? Así que el viento puede producir algo positivo para nosotros o puede ser destructivo según la fuerza que tiene. Pero en ninguno de los dos casos estamos viendo el viento, solamente lo que produce. Y es igual con la fe. Yo no puedo ver tu fe si no tienes obras producidas por tu fe. A continuación encontramos una respuesta demasiado común a la siguiente pregunta. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Yo digo que por lo menos el 90% de las veces que hago esta pregunta, recibo una de dos respuestas. Una la vemos aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, yo creo que Dios es uno. Eso es suficiente para ser salvo, ¿no? O simplemente, yo creo en Dios. ¿Es eso suficiente para salvar? Porque ¿qué dice Jacobo? También los demonios creen. Y se puede creer que sí lo creen. De hecho, vamos a ver algunos textos donde vemos a demonios demostrando su creencia en Dios. Vamos a ver, vamos a Hechos, el capítulo 16. Hechos, el capítulo 16. Algunos ya saben la historia que vamos a encontrar aquí. En el capítulo 16, el versículo 17. Sí, versículo 17, leemos estas palabras. Está siguiendo, o está, hablando de una muchacha, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
vamos a ver. Versículo 17 habla de esta mujer, de esta chica, diciendo, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, esta muchacha, esta chica fue poseída por un diablo. ¿Y qué dijo el diablo que vivía en ella, habitaba su cuerpo? Ellos son siervos del Dios Altísimo. Ellos sabían quién es Dios. Pasamos un poco más adelante en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 19. El versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿quién? Un espíritu malo, un demonio. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Es decir, este diablo sabía reconocer un impostor, cuando lo tenía delante. Mateo capítulo 8. A propósito, ¿cuántos de estos demonios acabaron salvos? Capítulo 8, versículo 29 de Mateo. Clamaron diciendo los demonios que vivían en un hombre: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios que habitaban en el hombre sabían quién tenía delante. Y además creo que sabían por qué estuvo ahí. Marcos, el capítulo 1. Versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Es otra ocasión, no es el mismo, la misma. Lucas capítulo 4. Versículo 34. Otra historia. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. 5 historias, 5 experiencias con demonios. En cada caso, el demonio o los demonios involucrados sabían quién era, cómo es Dios, quién era Jesús, el propósito que tenía. Ninguno fue salvo. Tampoco va a salvar ningún ser humano. Simplemente creer que Dios es uno, o que decir que cree en Dios. Esta afirmación, tú crees que Dios es uno, bien antes, está seguido por 2 preguntas. Y para mí es interesante el uso de la palabra vano aquí. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, o está muerta.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Creo que muchos son los que saben el significado de la palabra vano. De hecho, es posible que algunos inclusive sepan cuál es el vocablo griego utilizado aquí. No voy a decirlo, pero si lo sabes, amén. Pero la palabra, ¿qué significa? En coro. ¿Nadie? Significa vacío. Sí, vacío. De hecho, si vamos a un diccionario del vocablo, encontramos 3 definiciones y 3 usos en el Nuevo Testamento. Vacío, vano y hueco. Todos presentan la misma idea, ¿verdad? Vano, vacío, hueco. O hay una sugerencia de parte de otro hombre, sobre todo fijándose en el uso aquí en este texto, diciendo que significa desconsiderado o necio. Un necio también es vacío, hueco, ¿verdad? Okay. La fe sin obras, eso está muerta. Hay una expresión, repetición, que la fe se perfecciona por sus obras, por las obras. Y ahora, si vamos a llegar a una interpretación correcta para la próxima frase, versículo 23, se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cumplido para quién? ¿Cumplido para quién? Enseguida vamos a ver el otro verbo, ver. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves? Estas palabras salen de la pluma de un hombre. Es dirigida a una audiencia de seres humanos, no a Dios. ¿No ves tú? ¿No ves tú? ¿No veo yo? Sí, claro. De hecho, vamos a intentar ponernos en la piel de los siervos de Abraham cuando él e Isaac bajaron del monte. De hecho, vamos a Génesis, el capítulo 15 primero. Génesis, el primer libro de la Biblia que viene antes de Éxodo. Génesis, el capítulo 15, versículos 5 y 6 es donde encontramos la razón por que Dios llamó a Abraham justo. Le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora, para pintar un poco el cuadro de lo que está ocurriendo aquí, tenemos a Abraham y Dios. Abraham está allí, no tiene ningún hijo, tiene una mujer anciana, madura, probablemente pasado el tiempo para poder tener hijos. Y Dios dice: míralos al cielo, cuenta las estrellas si puedes. A propósito, el hombre todavía no ha llegado a saber cuántas estrellas hay. El único que lo sabe es Dios. ¿Sí? Tu descendencia será como las estrellas del cielo.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo siento, estoy ¿Mareados? ¿Está mareado? ¿Está mareado? Agua, agua. ¿Se siente? tranquilos. Tranquilos. Ya está pasando. Ahora vamos al capítulo 22 de Génesis, que es la historia de Abraham, de Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: Abraham, Abraham, y respondió Abraham: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pensamos. Tenemos un hombre anciano con una mujer anciana. Ha recibido la promesa de Dios de que su descendencia será a través de Isaac, además. Y este mismo Dios le dice: lleva a este hijo a un lugar que yo voy a indicar y tendrás que sacrificarlo. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Bueno, nosotros ya sabemos la historia y cómo termina. Pero sin saber cómo termina esta historia, ¿serías tú capaz de seguir estas instrucciones? Aún teniendo la promesa de Dios de que iba a ser a través de este mismo hijo que sería levantada la descendencia. Creo que son muy pocos los aquí presentes. Yo no quiero ni incluirme en esto. Son muy pocos, si es que hay alguno aquí presente que estaría dispuesto a hacerlo. En los versículos 9 y 10, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, voy a volver a pintar un poco la historia hasta aquí. Está en camino Abraham y Isaac hasta la cima del monte. Y Isaac pregunta a su padre, o dice a su padre: bueno, tú tienes el cuchillo, yo tengo la leña, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? ¿Cómo respondió Abraham? Dios proveerá. De alguna manera, Abraham expresó una confianza total en Dios en ese momento. Antes había dicho a los siervos: él y yo y el hijo volveremos. Volviendo al tema de ponernos en la piel de estos siervos, no sabemos cuántos eran. Es posible que ya sabían algo de la práctica del sacrificio humano. Pero eso de sacrificar a un ser humano y volver los dos a estar con ellos, ¿cómo sería posible esto? También es posible que estos siervos sabían de la promesa que Dios había dado a Abraham. Ahora, todo esto es suposición, Pero
Imagínate, ¿qué estaría pasando por tu mente en estas circunstancias? En el versículo 12 del capítulo 22 de Génesis leemos, y dijo, Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios simplemente estuvo poniendo a Abraham a prueba. Y a veces nos pone a nosotros de prueba de la misma manera o algo muy parecido. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo muy apreciado para nosotros para poder obedecer a Dios. Pero en muchas ocasiones queremos mantener este algo para nosotros en lugar de darlo a Dios. Y por hacerlo, estamos robándonos a nosotros mismos de una bendición. Termina la historia en los versículos 16 a 18. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena En la orilla del mar. ¿Alguien ha intentado parar y contar los granos de arena que hay en la playa de Bella Madre? Te desafío a intentarlo. Es una promesa una bendición bastante importante, ¿no? Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué? Porque fuiste obediente. Esta mañana en la escuela dominical hablamos de la importancia de la obediencia total. Hemos de obedecer a Dios en todo. Amén. Si nos parece lógico o no. Amén. Amén. Salomón no lo hizo y sufrió las consecuencias. Ver, otra vez estamos en la piel de estos siervos, ver a los dos descender del monte era prueba, evidencia visual para ellos de la fe de Abraham. Y es igual lo que está diciendo Jacob aquí. Verte a ti obediente a Dios demuestra a mí que tú tienes fe en Él. Ahora, siguiendo en el texto, volviendo al texto en Santiago, ¿qué se puede decir del verbo perfeccionarse? Encontramos en este mismo versículo 22, y que la fe se perfeccionó por las obras. Otra vez la pregunta, ¿para quién? ¿Para quién? Para el ser humano, no para Dios.
Mira, Dios sabe el fin desde el principio. No, Él conoce el fin desde el principio. Él sabe exactamente lo que tú vas a hacer mañana. Ya lo sabe. Amén. Desde el alba hasta el anochecer. Ya sabe exactamente lo que vas a hacer en todos los momentos del día de mañana. No hay nada que puedes hacer que le va a sorprender. Ni yo tampoco. Hay algo de Dios que a veces olvidamos. Dios es eterno. Y eso tiene mucho significado en este sentido. Siendo eterno, para Él no hay ayer, hoy y mañana. Él es, como dijo a Moisés en el libro de Éxodo, yo soy. No yo fui, yo seré. Yo soy. Yo soy. Cuando preguntó, ¿quién he de decir me ha enviado? Diles que yo soy te ha enviado. Y luego, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor usó esta frase, los judíos sabían exactamente lo que estuvo diciendo. Y por eso querían acusarle de blasfemia. Yo soy. Si vuelvo al mismo experto en idiomas como antes, él, usando el vocablo encontrado y traducido perfeccionar aquí, dice que significa estar completamente desarrollado. Ahora, para Dios ya estás completamente desarrollado en tu fe, si tienes fe, de verdad. Pero a mí no. Para quien está sentado a tu lado, no. Estás siendo desarrollado con el proceso del tiempo, el paso del tiempo. Fue perfectamente desarrollado para los siervos cuando vieron a Abraham e Isaac descender del monte. Luego hace la pregunta, ¿no ves tú? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿No ves tú, yo? Los seres humanos. Todo lo relacionado con este sacrificio sirvió para confirmar esto dicho de Abraham por Dios. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. A propósito, Pablo cita esta frase dos veces en el Nuevo Testamento, uno en Romanos capítulo 4, versículo 3, y otro en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ya te tengo muy liado, ¿verdad? No te preocupes. La próxima frase se asocia únicamente con Abraham y fue llamado amigo de Dios. Esta frase no se asocia con ningún otro ser humano. Y lo encontramos en 2 de Crónicas, en capítulo 20, versículo 7, en Isaías capítulo 41, versículo 8. ¿Estás conmigo? Okay. Tener un testimonio así hace posible a todos
todos nosotros la percepción visual de esta fe de Abraham y le justifica delante de nosotros. Tener un testimonio como el de Abraham también hace posible la justificación, es decir, la validez de esta fe de cual ser humano delante de los demás. ¿Me explico? Ahora tenemos otro testimonio, el de Rahab. Rahab era cananea, pagana, mujer, gentil. Y además una ramera. Tiene 5 cosas en su contra. Pero Dios no hace acepción de personas. La fe está disponible. La fe que salva está disponible a todos. No importa el género, no importa el rango social, no importa su estatus dentro de la comunidad. No importa dónde vives o de dónde has venido. La salvación, la fe que salva está disponible a todos. Encontramos la historia de Rahab en el capítulo 2 de Josué. Cuando entraron los 2 espías en su casa, ella ya sabía la historia de Israel desde cuando salían de Egipto hasta cuando derrotaron a los reyes Sehón y Og. Ellos ya lo sabían. Y esto dejó muy desalentado el pueblo, desanimado. Basándose en su fe, en esta fe, ella bajó estas 2 espías por medio de una ventana en su casa, por el muro, utilizando una cuerda. Ahora estamos en Josué capítulo 2, versículos 15 a 17. Y en cambio ellos le dieron a ella otra señal para usar, para salvar a todos los que podrían estar en su casa el día de la victoria sobre Jericó. Una cuerda de grana. Versículos 18 a 20. Repito, Dios no hace acepción de personas. Cualquier persona confiando en la palabra de Rahab que entrara en esta casa sería salvo ese día. Salvaría su vida. Me parece muy parecido a la misión que tenía Noé durante 220 años antes del diluvio. Él y sus hijos, imagino los hijos también se involucraron, tenían la responsabilidad de predicar, pregonar, dar la noticia de que Dios iba a destruir el mundo por medio de un diluvio. Y solamente los que creyeron y entraron en el arca fueron salvos. ¿Cuántos eran? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, 8. Nadie más les creyó. Pero la puerta estaba abierta. Pero una vez que Dios cerró la puerta, no había manera de entrar. Y lo mismo es verdad para nosotros, los seres humanos, en el día de hoy. El día que Dios cierra la puerta
a ti para tu salvación, ya será imposible entrar. Eso debe servir de advertencia para nosotros. Dios ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que cree, Romanos 1:16. Y de hecho, quiere que todos sean salvos de la perdición eterna venidera. Segundo de Pedro 3:9. Y esto nos lleva a la conclusión de todo el asunto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso es paralelo a lo que vemos en el versículo 17. Pero aquí compara la fe muerta, con el cuerpo muerto. Así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, si el espíritu ha sido separado de este cuerpo, así también la fe está muerta si no tiene obras, no tiene vida. Y si no tiene vida, ¿qué tiene? Nada. Ahora, si la fe sin obras está muerta, ¿qué se puede decir de las obras, entre comillas, sin arrepentimiento y fe? Veamos las palabras del Señor, llegando al final del Sermón del Monte, los últimos versículos del capítulo 7 de Mateo. Versículo 21 a 23. Mateo, no Marcos. Mateo 7, versículo 21 a 23. No todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Hay predicadores que no son hijos de Dios? Sí, los hay. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios? Hay muchos exorcistas, no sé cómo lo hacen, pero que no son hijos de Dios. Son como los que se presentaron y vimos antes en Hechos. El demonio reconoció, que sabía exactamente quién era Jesús, quién era Pablo, porque era siervo de Jesús. Pero eran impostores, falsos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. También yo entonces les declararé las palabras más tristes: nunca os conocí. Apartaos de mí, como me escribe, hacedores de maldad. Es decir, estas obras, predicar, entre comillas, echar demonios,
hacer milagros, entre comillas también, sin ser un hijo de Dios es vano, vacío, no tiene valor alguno delante de Dios. Son como los trapos de inmundicia. Repito la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre para el hombre pecador? Que proceda al arrepentimiento. Según de Pedro 3:9. Que sea salvo, que venga al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Ahora, ser salvo significa creer a Dios, no creer en Dios. Esta pequeña preposición es súper importante. Creer a Dios, creer todo lo que Él dice sobre el estado de pecador en la cual se encuentra, sobre la obra completamente suficiente de su Hijo en la cruz de Calvario. Así se puede tener una fe verdadera, una fe que produce las obras que Dios quiere ver en nosotros como hijos suyos. Padre amado, te damos gracias una vez más por estas palabras y el desafío que presentan. Pedimos oídos, corazones atentos a lo que tú quieres decir a nosotros individualmente en este momento, dejándote hacer en nosotros la obra que quieres hacer. Y todo te lo pido